en el Reino Unido, avalado como uno de los mejores del año, sin lugar a duda. Y ahora van a empezar la pachanga aquí, mira, midiéndose. Son el riquititín, y están midiéndose. Mira qué parejos, mira qué parejos, mira qué parejos. ¡Ay, Mayuya! ¡Muerto, quiere misa! A casa llena, Alamo Dome nuevamente. Serie anfitriona de Royal Rumble. Y aquí vamos, tú me das y yo te doy. Aquí lo importante es ir eliminando gente antes de que otras superestrellas comiencen a entrar. Y a las cuerdas con latino irlandés y le pone el cuerpo, no lo tumba. Ay, ay, ay. Gunther. Y, ha sido campeón ya por mucho tiempo. No ha habido superestrella que pueda tumbarlo de su pedestal. ¡Toma, machetazo! Mira. Mira. ¡Fuera! Ahí se va tempranito. Oye. Y así de calificaciones. Claro. La batalla real, ¿qué te puedo decir? Así que un agarre de nariz. ¡Oh, qué lindo el enganche! Papá, La llave del hocico. Oye, lo saca, no. lo saca. Esto no es por el título, pero de alguna forma es quitarle un invicto a este hombre. Claro, y también sacándolo del camino, ¿sabes? Lo molesto que va a estar, y tal vez Sheamus puede decir otra oportunidad titular por ahí. Estaría muy bien. Y mira, esto es rapidito. El 5, 4, 3, 2, 1. ¿Y quién viene? El puesto 2 vio ganar a Vince McMahon y a Rey Mysterio. ¡Oh, uno de mis caballos favoritos! ¡Qué el victoria la de Rey Mysterio! 62 minutos, por favor. Y aquí está el estelar. Me imagino qué truco traerá, porque es medio. Mejor. No le voy a llamar cobarde ni nada por el estilo. El número 3 ha visto ganar a Ric Flair en 1992 y a la superlativa de WWE, la más, Bianca Belair, justamente el 2021. El Miz es muy listo. Él se queda afuera, se mete debajo del ring y espera que los demás te Por eso te digo. Yo no le quiero decir cobarde. ¡Ey! Oye. Mira qué buen truco. Oye. Ni siquiera entra al cuadrilátero. Deja que Gunther pase el trabajo. ¡Ay! Se la está poniendo. Oye, cómo se ancla, Sheamus. Mira, y el Miz nunca ha podido ganar Royal Rumble. Eso es malísimo para su carrera. Un hombre que lo ha hecho todo prácticamente. Dos veces campeón. Que le encanta decir, claro, el primer 2 veces campeón Grand Slam. Y lo repite. Y estelarista en WrestleMania, ¡Claro! etcétera. Ay. Venciendo uno de los más grandes de todos los tiempos, como es John Cena. ¡Oh, qué machetazo para darle la bienvenida! Bueno. Toma tu tomate. Oye, que no se enfranquen los dos contra el Miz. Pero mira, el Miz este logro no lo tiene, y por lo que veo, como que se van a enfrascar en él. Y desde ya lo tienen, que no sirve para mucho. ¡Ay, Dios mío! Lo sintieron Maris y las dos nenas. ¡Oye, el abdomen! ¿Pero qué es esto? Le están haciendo moñona. Que me ría, pero no te rías, pobre chico. Miz. Esto es muy serio. Es la Me dio oportunidad de risa, ser estelar en WrestleMania. No pude evitar. ¡Ay! Fuera, los dos. Se van a 2 por 1. Están a descuento. Para el 4, un número que nunca ha visto ganador en Royal Rumble. A ver, ya se sabe. ¿Cuál de los 3? Porque a lo mejor me sorprenden. Bueno, quién sabe. Mira quién es, es Kofi. Ya lo había anunciado muchísimo, mitad campeona en pareja de NXT. El hombre que dentro de todo, año tras año, ha hecho una carrera con momentos de Royal Rumble. No ha logrado ganarla, pero siempre ha logrado impresionar. Creo que desde el año 2009 nunca ha estado ausente en Royal Rumble. ¡Oh, qué linda plancha cruzada para llevarse a 2! Y sin embargo logró un maravilloso momento de WrestleMania. ¿Quién lo olvida? ¿Quién olvida Kofi Mania? ¡Oye, el lazo cortino para el Miz! Oye, la verdad es que fue un gran campeón de WWE. ¡Oh, barredora con poder de desnucadora! ¡Sabe mucho! Hay mucha experiencia de este hombre. Mira, yo estoy tan emocionado como los moñitos de Kofi. ¡Boom! ¡Boom! ¡Nuevo día! ¡Machetazos de pierna al cuadrado! Ahí está, con poder doble. Y el Miz, oye, me da risa siempre que ha recibido golpes de autogol. ¡Fuera! Mira, Kofi nos ha acostumbrado a ver momentos increíbles de Royal Rumble. No sé cómo rayos lo logra. Oye, ya este fue uno. Básicamente lo llevaban como en cunita de bebé. Y así mismo hizo, voy a volver a entrar. ¡Wow! ¿Tuviste qué impacto tan horrible le acaban de dar al Miz? Oye, pero el Miz ha llevado guamazo parejo desde que entró. Pero el si más te inocente digo, él de no ha todos. repartido una, pero se las han repartido todas. Mira, sin embargo, Sheamus y Gunther luciéndose para no variar. Problemas en el paraíso para el Miz. Dios mío, menos mal que casi no se elimina a nadie. ¿Quién es el 5?
Y a ver, ¿quién viene por ahí? Número que le dio la victoria a Stone Cold Steve Austin en 1997. Johnny Gargano. Gran momento para regresar. Tuvo una lesión que lo mantuvo alejado del camino por un tiempo. Pero aquí está en su segunda aparición en Royal Rumble. Tuvo problemas en el hombro, pero aquí está. Y esto vale mucho para él. Puede ser la gran sorpresa, nunca se sabe. Y puede ser la mayor venganza del Miz, porque tú sabes cómo trató siempre de cuadricularle la vida. ¡Oh, qué lanza bonita! Bueno. Típica de Johnny Gargano. Hermosa patada para el campeón intercontinental. Vamos, Miz, es tuyo, es tuyo. ¡Fuera, para la calle! ¡Fuera! Lo tienes ahí, dale. Está cerca. ¡Oh, por encima de la superior con buena patada! ¡Ah! Dios mío, Oye, tremenda DDT. El Miz al fin había hecho algo que más o menos parecía que estaba atacando aquí. Y ahora mira, ya le ha arruinado bastante la vida al Miz. ¿Para qué se la quiere seguir arruinando? mira, ahí quedó casi como Shawn Michaels aquella vez que solo le tocaba un pie. Ay. No, al Miz no. Bueno, Gargano dice, caballero, pase pero usted. no, hay Gargano. problema. Iba a hacer lo mío, pero haga usted lo suyo. ¿Y quién le dice que no a Sheamus en una situación como esta? Gargano Me tiene parece su muy segunda bien. participación en Royal Rumble. La primera vez fue cuando lo ganó justamente Seth freaking Rollins. Y ahora viene a esto en vez de tratar de ganarla a él. Es Mira. fastidiar más la vida al Miz. De hecho, está muy bien. Ya va por 4. Estamos hablando de Royal Rumble. Es un juego de números. Ya va como por 563. Y pácata, fuácata, tuquiti, paquiti, fuaquiti, fuiquiti, fuácata, fucutu. Pero ya. Yo sé que es descalificaciones, pero un poco de piedad. Sí. Sheamus. Por viene la grande. Sheamus, pero ¿por qué te enfrascas contra él? Dale a Gargano también. Y se lo sirvió. Miz. No. Pro kick. No estoy seguro de que eso fue completamente legal. Espérate. No, los dos unidos, los tres unidos. Contra el campeón intercontinental, lo quieren sacar del camino. ¿Quién viene? Ay. Es un nuevo día, sí que lo es. Otro número que no ha dado ganadores en Royal Rumble. El otro compañero de Kofi Kingston como campeón en pareja de NXT, Xavier Woods. Aquí está el El Javierito Rey. Maderas y ahora hay un equipo dentro de la batalla real. El Miz ya se irá a contárselo a sus hijas. Yo no sé, yo tendría que volver a ver el video porque no estoy seguro que sacaron a Miz por encima de la tercera cuerda. No sé, señor juez, anote. Y Eso después va a decir hablamos. él, pero no es lo que pasó. Y buena combinación, es peligrosísimo. Estos deberían estar enfocados en Vengeance Day cuando van a defender sus títulos en pareja en un combate fatal de 4 esquinas. Pero aquí están metiendo la cuchara en la sopa, caracho. Pero imagínate, llega uno de los dos, o quién sabe, los dos, Sí. al evento central Hey, de WrestleMania. Que la boca se te vuelva chicharrón, no lo digas, no Y lo mira repitas. cómo se lucen. Qué Wow. gran trabajo. Pobre Johnny Gargano, creo Claro. que está recibiendo los impactos. Pobre Pero bueno. Johnny Gargano, que le den candela, chico. Él es el culpable de que el mismo está aquí. Bueno, el Miz es el culpable de que el Miz no esté aquí. Quedó eliminado. No es culpa solo del Miz. Por favor. Que se eliminen entre ellos, así es. Que se eliminen entre ellos. Esto es cada hombre por su cuenta. Bueno, vamos a ver. Nunca es tarde. Y dicen, somos los únicos dos en pie. Hay que pasar un poco de trabajo. Y Qué linda demostración no, de ¿cómo tú no puedes adorar a compañerismo. estos dos, por favor? Sí, ¿Cómo me saben encanta, divertirse? me encanta, sí, para un capítulo de SpongeBob, pero no para Royal Estaría Rumble. muy bien también. Mira, a ver. ¡Ey! No, Ey. no. Coque Sí, dice, no, sácalo, a mi sácalo. pana no lo sacas de Sácalo. aquí. Que yo quiero que viva para seguir viendo un nuevo día. Y wow. El número de la suerte 7 tampoco ha dado ganadores en la historia de Royal Rumble. Mira la hechicera, entra de primero para darle la bienvenida a su hombre. El precursor de la condena y acompañado por su hechicera Scarlett. Eso literalmente toma otro tono, otro color. Es Karen Cross. Otro heavy hitter, papá. 2 veces campeón de NXT. Para mí uno de los hombres más peligrosos que en estos días transitan los pasillos de WWE. Hoy por hoy difícil refutar lo que acabas de decir. Viene con ganas, viene con ansias, viene con sed. Y fácilmente puede uno verlo en el evento central de WrestleMania. Y más ¿Quién dice que no? rabia.
más rabia después de lo que pasó ayer en SmackDown contra Rey Mysterio. Mira, que esa carta del tarot, no sé si cumplió su prometido Mira, o mira, no mira, con la mira. imagen de Rey Mysterio. Suplex precioso, cómo lo conecta. Ay, 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 viene con impulso al esquinero. Chúpate esa, Xavier. Y Aplanándolo. Oh, ¡Wow! Papá le metió la derecha con todo, hasta las amígdalas. ¡Ay! Pero y este hombre se cree que está lanzando discos en Juegos Olímpicos. Oye, va de rascate. Si te pica, rascate. Si te pica. Y no olviden que es el número 1. El número 1 en entrar fue él. ¡Oh! Buena patada del campeón intercontinental. ¿Te imaginas? Esto puede generar una posible lucha por el título más tarde. Por la rabia que puedan encontrar aquí. ¡Saito, papá! ¿Viste cómo cayó el campeón? Directamente con la Suplex nuca. Saito, y míralo. Míralo cómo se agarra. El dolor tiene que ser horrible. ¡Qué reventón le acaban de dar! El Sheamus le dice, ya va, para que me gusta cómo está bailando. Déjame bailar contigo. A Johnny lo van a sacar. Ya lo veo afuera, ya lo veo afuera. Oye, pero se protege muy bien. Esto se complica. Mientras más superestrellas sigan entrando, se complica la guarandinga. Para Claro, todos. al momento, números pares. Tenemos a 6 dentro de la batalla, ya que el Miz fue eliminado. Perdón, me da risa, no sé por qué. El Miz fue eliminado. Voy a ponerme serio. El número 8 vio ganar a Randy Orton. A silencio. A silencio, por favor. ¡Shush! El maestro Suséate, Gable. Marcelo. El maestro Sí. Gable. Con Otis ahí estaría mejor porque sería toda la Academia Alfa, pero una cosa a la vez. No coman ansias. Claro, ¿será esto una clase magistral de lo que es entrar a una batalla real? ¿O será un momento del que no se gradúa Chad Gable? Con el coeficiente que tiene este muchacho, de seguro saca buena calificación. No, Digo, no quiero coeficiente salarlo. intelectual altísimo. No quiero salarlo. Promedio de calificaciones de 4 puntos, por favor. Cuchillos a la garganta, manda a callar a Gargano. Kofi también entró y también recibió. Y suplex precioso del maestro Gable. ¡Qué despliegue! Suplex precioso también para Kingston. Lúzcase, maestro. Y La te verdad que falta tiene este. una condición física Xavier. impresionante, envidiable y que no es estética. Este hombre, oye, qué Talento, calidad papá. cardiovascular. Talento es lo que tiene ese hombre. Vamos, No, está vamos. rápido, y ese es el problema para sus oponentes. Y va, por lo bajito, pero lo fueron a buscar. ¿A dónde vas, Xavier? Xavier también sabe mucho, no podemos olvidar eso. Y es una superestrella muy Mira, empeñada ya veo cuando contra quiere. ya veo, Muy empeñada cuando quiere. Xavier diciendo, lucha amateur, yo me la sé también. ¿Y a dónde va? Wow. ¿Dónde van a llevar a Karrion Cross? Y Johnny Gargano está haciendo lo que yo estoy viendo hacer a Johnny Gargano. Amigos, suplex precioso. Otra vez se luce. Gracias. Y de nada. Número 9, que tampoco ha dado ganadores en la historia de Royal Rumble. Santa Mayuya bendita de la pata arrastrada. El mejor amigo de Sheamus en estos días. Ay. Ahora sí que se subió la gatota a la batea. Por favor, hablemos del 2020 y cómo se impuso en la batalla real. Entra en un muy buen número aquí para él. Podemos ver historia de parte de Drew McIntyre. No solamente ganó increíblemente con el número 16, sino que luego vence a Brock en WrestleMania. También la historia de Royal Rumble ha dado grandes victorias para él, como justamente vencer por el campeonato de WWE en lucha individual a Goldberg. Y en el esquinero, Gargano, mira, vamos, super acordionazo. Super acordionazo. Y va a ser lo que yo creo que va a ser. Ay, pobre Gable. Ay, pobrecito, que no le estaba haciendo nada, señor McIntyre. Mira, así como Otis se lanzó encima del propio Gable, encima de Finn Balor y lo dejó fuera, yo creo que Chad Gable reciba esto ahora no es mucho. Y ¡wow! ¿Qué? Lo sacó. Ay, Lo sacó uno de mis favoritos. ay. McIntyre puede dar sorpresas. Este hombre cuando se comienza a eliminar gente, no se detiene. Oye, y esto es desquite de McIntyre y el problema es que esto para mí trae cola. Karrion Cross no se va a quedar con esa. Y ahora mira, midiéndose con el campeón intercontinental, el primero en entrar a la batalla Cuando real. se comienza a quitar gente de su camino, no se detiene McIntyre, familia. Ahora vean estos dos pesos pesados en el centro del ring con machetazos y con un lazo que es fallido. ¡Oh, la del futuro! ¿Será que el futuro dice que será el ganador esta noche? Bueno, ¿y será que dice que al futuro no llega? Ay, el campeón intercontinental en esta batalla real. Pero ahora los panas están unidos. 10, el número que vio ganar a Seth freaking Rollins.
Ese es otro gran caballo, el emperador de la lucha. Comenzando una gran carrera en WWE, así de esta manera entrando a Royal Rumble y quizás siendo estelar en WrestleMania. Y lo vimos cuando tomó su número, un poco de preocupación y luego felicidad. Así que sabe que tiene lo que se necesita para lograrlo. Desde aquí le toca la oportunidad a Santos Escobar. Bueno, papá, ya lo dije antes, tiene el número que una vez usó Seth Freaking Rollins, el hombre que terminó logrando el robo del Silver en WrestleMania, uno de los momentos más grandes de la historia de este evento. ¿Viste cómo pone el freno? No, a mí no me Lo- mueves. lo- A mí no me mueves. No lo movió como quería, sin embargo terminó moviéndolo. ¡Wow! Cuidado, cuidado, no me asusten, no me asusten. Hace falta la raza latina en el Rumble. Pero bueno, Sheamus, ¿cuál no, es tu pero manía, santo. Sheamus? Pero qué manía, qué mano floja tiene ese hombre. Por encima de la superior, vamos. Por el aire el emperador de la lucha. ¡Cuidado que va volando! Hermosa plancha sapo para el maestro Gable. Heladito como gira en pleno vuelo. Se luce Santos Escobar. Mosca. ¡Cuidado! Johnny Gargano, Johnny Lucha. ¡Ay! Es campeón de NXT, ex campeón norteamericano de NXT, es campeón en pareja de NXT. Oye, ¿qué se está tramando Johnny Lucha? ¿Algo ¿Qué malo? está? ¿Algo malo que va a hacer? ¿Algo Con ese malo? ancla. Oye, ese ancla está bien puesto. Muy bien, Santos. Muy bien. Ahora ve el nivel, el talento, papá, que tenemos en este momento en este ring. Espero que esté bien reforzado, porque si el talento pesa, esto era como para que se cayera. Oye, mira cómo están ablandando a Gunther. No, te lo dije porque son bien panas Sí, ahora. ay, ay, ay. ¡No! Es que el hombre por su cuenta, no jueguen a eso. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué conductor fantasma espantoso! Para Gargano, ¿lo viste? De la nada salido ¡Epa! y a todas estas. Drew McIntyre y Sheamus saben darse golpes de pecho, pero los está recibiendo Chad Gable. Mientras Angelo Dawkins llega en el número 11. Otro número que tampoco ha visto ganador en la historia de este maravilloso evento. ¡Oh! Con el cortito, justamente, y codazo para Santos. Y A directo viene McIntyre. Ataviado al estilo San Antonio para que no haya problema. Ellos siempre chupando media. ¡Oh! Con el trompito en el esquinero y remata con la patada clásica. Movida de este ex campeón en pareja de SmackDown, de NXT y de Raw. Buen desempeño. ¡Ay! Fuera, lo perdimos. Mira. Lo perdimos. Ya tocó. Yo lo vi. Yo lo vi que tocó. Solo una pierna. No. Solo una pierna, no tocaron las dos. Mire, el árbitro está ahí y el árbitro Ese no primo dijo del que árbitro le bate. pagó para que dijera que no. Yo vi los dos pies en el piso. Perdón, no fueron los dos. Tengo por 20-20. favor. 20-20 tengo. No estamos hablando de tus deudas. Le debes 20 a alguien Ah. y 20 a mí, pero eso Ah. no tiene nada que ver con eso. Ah, yo pensaba que sería de algo. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No, muere con los dos. Mira. ¿Qué es esto? ¡Oh, no! ¡Ay! Tú puedes. ¡Fuera para la calle, Xavier Woods! Gracias, Qué campeón. Bota de Gunther. Ahora sí cayó. Ajá, y me la vas a pagar, dice. Ten Kofi. fe que lo vamos a ver. Javierito Maderas, esto me la pagas. Ten fe que lo vamos a ver. Estamos hablando de un peso pesado y con todo el peso que tiene el talento de Kofi, él es más bien ligero en el ring. Ay. Cuidado, Santos. Cuidado, Santos. ¡Oh! Con el pisotón que canguro en el centro del pecho. Toma, Cómo Gargano. se luce, Guárdame por esa favor. ahí. Ey. Ya, sácalo. No. ¡Fuera! No me digas que los pies no tocaron la lona. No me digas eso. Y yo creo que uno de sus pies todavía está en la silla. La No, pregunta es chico, si quedó eliminado o no. Bueno, vamos para el número 12, que tampoco ha visto ganadores. Y está que ni se pertenece. La Pero bueno, historia. viene. ¿Quién viene? ¡Ay! Se me ay, había ay. olvidado. Se me había olvidado, Dios mío, que la bestia vaquera dijo: yo voy para esa fiesta. Y Bueno. esto cambia las reglas del juego. Cuando Brock Lesnar entra en una batalla real, es otra batalla real. Sí. Es el 2 veces ganador de batalla real, Brock Lesnar. Yo si fuera uno de estas superestrellas, yo me lanzaba de boca. Porque este hombre viene a hacer la hazaña de Stone Cold Steve Austin. Yo me fuera de boca. Ahora, mira quiénes están ahí justamente. Sheamus y McIntyre. Como comité de bienvenida, no me gusta para la Mira, bestia. ahora sí que me pongo de los nervios. Te lo digo, pase lo que pase, gane o no. Sabemos que este hombre tiene todo lo necesario y un poco más para eliminar a todos los que están en el ring en este momento. Y sobre todo, True tiene tantas guerras pendientes con la bestia vaquera Brock Lesnar. Papá, pero este hombre puede contra todos los que están en el ring y tú lo sabes. Con todo el respeto, es que es un animal. ¡Vamos!
cada Ya uno regaló 2. las llaves de la Tiene ciudad. la tercera. ¡Anota, familia! ¡Anota! No importa el peso del oponente, lo hace Pero lucir como un paseo en el parque. Mira Pero esto. Santos, ¿qué hace Santos? Con su flex cruzado, fuera, cayó horrible mi caballo Santos. Lo siento, caballo. ¡Fuera! Angelo Dawkins ha comenzado, que lleva un récord maravilloso. Si pasa de 13, ¡ay, es historia! Ya tiene 31 eliminaciones ¡Fuera! acumuladas. 32, perdón. Y el otro. Suplex precioso otra vez con el tamaño y peso de McIntyre. Sheamus quiere fiesta, quiere seguir con la guarandinga. Toma. Compadre, ¿viste que mal cayó casi la cabeza contra el ring primero? Horrible, completa y absolutamente horrible. Ahora midiéndose y el universo se emociona porque este es un choque de verdad. Papá. Oye, tengo los pelos de punta, Marcelo. Santa Claus se quedó con nosotros y sigue trayendo regalos de Navidad. Un poco tarde, pero seguro. Número 13. Gunther y Lesnar midiendo. El primer número que ganó en la historia de Royal Rumble con... ¡Oh! ¡Ey! Continúa. Mientras Se que tiene que poner a todopoderoso... trabajar. Mira quién viene por ahí. Y con la rabia que le tiene justamente a la bestia que le quitó la oportunidad de ser campeón de los Estados Unidos, esto va a explotar, familia. Esto cambia completamente lo que podríamos ver de Brock Lesnar aquí, con lo que le acaba de hacer a Bobby. Y con lo que ha hecho Bobby en su camino luego de lo que Lesnar le hizo, dejando claro lo que viene. No, ay. Estoy de los nervios, te digo. Lanza para partirlo por la mitad, pero así no lo puede sacar de la batalla. Puede vengarse, puede debilitarlo, puede aplastarlo. Y creo que tal vez quiere hacer más eso que incluso eliminarlo. Quiere Lanza causarle también. dolor. Mira, para McIntyre. También llevó lo suyo. Y también otro peso pesado como Sheamus. ¡Ay! Dios mío, cómo enciende al campeón intercontinental. Ahora sí. Ahora sí, la Pero bestia. está coleccionando F5. No pudo. Este no se da, se escapó. Lo eliminó, Dios mío, lo eliminó. Se vengó. ¿Qué? Se vengó, Dios mío, se vengó. No puedo creerlo frente a nuestro propio ojos. Brock Lesnar no va a WrestleMania, el evento estelar. Yo estoy viendo lo que... Mira la cara de Lesnar. Ay. A ver si se va de aquí. A ver si se va de aquí. Porque esto es historia de parte de Bobby Lashley que haya logrado... Ay, te lo dije. Wow. Bueno, amigos, esta sí que no me la esperaba. Bobby Lashley acaba de quizás tener la eliminación más grande en la historia de sus participaciones en Royal Rumble. Y casi de la historia de Royal Rumble. Esta es una de las eliminaciones más significativas en la historia de la batalla real, por favor. Bueno, amigos, y él había vencido por el título de WWE, ¿te acuerdas? Por ayuda de Roman Reigns y Paul Heyman. Pero ahora esto es peor, esto es más humillante. ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Dios mío! Está completamente iracundo, enloquecido, se le volaron los sesos. Pero si está fresquecito, él estaba listo para batallar aquí por siempre. Pero no, ¿qué culpa tiene? Pobre hombre. Y parece que Corbin ni siquiera va a entrar a la batalla. No, pobrecito el hombre. F5. El dios moderno de la lucha. Dios mío, ganador de una batalla real desde el gigante WrestleMania. Quería ser estelar este año en WrestleMania. Pero Brock Lesnar acaba de terminar con el dios de la lucha moderno. Están exigiéndole que se vaya, pero... Ojo, no ha sido eliminado todavía, ¿no? No ha sido eliminado. Bueno, no ha sido eliminado, pero cree que se va a despertar de esa. Bueno, chicos, déjame ser positivo en la vida. ¡No! ¡Ay, árbitro! Cuidado, que por eso lo pueden amonestar y sancionar y suspender. Ay, pero esto ya está en términos de multa. Brock, ¿quién calma? Yo trato de hablar de razón, pero no hay razón. Estamos hablando de Brock Lesnar. Esto va a hacer lo que le dé la gana hasta que le dé la gana. Culpa de Bobby Lashley, repito. Culpa de Bobby Lashley por tercera vez. Y los demás, los inocentes, pagando los platos rotos. Y mira, Drew y Sheamus mirando la acción desde afuera, porque uno nunca sabe si puede llegar esa acción adentro del ring, Ay. Con el 14 había ganado en la historia Shinsuke Nakamura. El 15 no nos ha dado ganadores. Pero aquí viene uno que puede hacer esto diferente esta noche. ¡Ay! Un visionario, un revolucionario, Seth freaking Rollins. Lo ha cantado claro, entra aquí número 15 en un gran número
Ganó Royal Rumble en el 2019 y fácilmente podría hacerlo esta noche otra vez para llegar al evento central de WrestleMania. El hombre que nos regaló el robo del siglo. Ganó, como señalaste, con el número 10 en el pasado y hoy un poco más arriba con el 15. Podría tener un poco más como de descanso para llegar a la victoria. ¿Te imaginas? Hay que verlo todo con perspectiva. ¿Cuál de ellos sería la mejor opción para un hombre como, no sé, Roman Reigns? Digo, si no es que KO. Mira, Marcelo, sácate esas malas ideas de la cabeza. No te adelantes, pero adelántate igual porque cualquier cosa puede pasar. Tú, ¿no me crees que me metes malas ideas en la cabeza? No, yo te digo la verdad, aunque te duela. Mira. Ahí se va a despertar. No por mucho tiempo. Ábrame espacio. Claro, porque dice, tiene que entrar para que pueda salir y entonces esto termina. ¡Qué gran hombre! ¡Ay! Bueno, por lo menos entró. Hola y adiós. Esto puede ser un récord. Esto puede ser un récord. Habrá vencido el récord del Warlock. No quiero pensar en eso. Son condiciones diferentes. Muy diferentes, pero hola y adiós. Y ahora midiéndose Sheamus y Rollins como si fueran panitas. Tu amigo, yo a ti. ¿Qué hacemos? Número 16, un número que vio ganar en el pasado Drew McIntyre. Oh, tronco de árbol tiene que ser. Y esto es un problema. Vamos, Otis. El segundo integrante de la Academia Alpha. Si él pudo ganar Money in the Bank, ¿por qué no Royal Rumble? Dicen que todo es más grande en Texas. Ahí viene Otis y todo cobra sentido. ¿Y él es de Texas acaso? Ay, te tengo que explicar todo. No, hombre, mira lo tienes que explicártelo a ti mismo. Explicártelo a ti mismo. Acaba de llegar, es gigantón, está más grande que nunca. Estamos en Texas. Olvídalo. Bueno, vamos a ver a quién vamos a llevar al olvido cuando comiencen a salir, cortesía de Otis. ¡Oh, impacto horrible para Gargano! ¡Oh, super contralona, papá rompespina! Hablando de fuerza, Sheamus. Viene más guapetón que nunca, Otis. Suplex precioso, casi de cabeza. Lo planta. Y sexy, condenado. ¡Mira! ¡Esa! Sí, Gargano, a ese. Vamos a ver a quién buscas. Oye, está bastante debilitado aquí Drew McIntyre, pero no logra sacarlo el visionario. Amigos, vean el talento de los hombres que hay ahí. Sigue todavía el número 1. Gunther sigue ahí todavía. Seth freaking Rollins. McIntyre. Bobby Lashley. Míralo, está preparado. Está empezando a tomar velocidad. Ya viene a entrar otra superestrella. Siento que Otis acaba de entrar, pero así es. El tiempo de momento empieza a correr más rápido y mira. Ay. El maestro de las 619, el gran Rey Misterio. ¿Será que vuelve a ser historia? Tiene un tiempo maravilloso cuando se trata de Royal Rumble. El hombre que tiene problemas con su hijo, lamentablemente al momento, más bien su hijo con él. De dolor. Y Rey. Pero el hombre que... ¿Pero que no le dijeron? Oye, el hombre que adornó la portada del WWE 2K22, ¿dónde está? Y le están adornando la cara en este momento Bobby Lashley. ¡Oh! No, Seth. Mira, fajado está con Bobby y con Gunther. ¿Qué pasó con Rey? No. ¿Dónde demonios está? Ay. Y Seth Rollins se va relativamente temprano. ¿Qué va? Lo sacó. Al hombre que eliminó a Brock Lesnar. ¿Qué te pasa, papá? Esto es lomito, carne de primera, Seth freaking Rollins. Y me imagino si Brock Lesnar todavía está en los predios del Alamo Dome, ¿qué estará pensando sabiendo que Bobby Lashley acaba de ser eliminado? Yo espero que lo lleven, qué sé yo, en transatlántico separado. Ahí está. Y chapuzón al agua. Cuidado con este hombre. Mire, es una maquinita y Sheamus y McIntyre están como mala cosa. Pero bájate de ahí, muchacho. Wow. Sin embargo, fueron directamente... ellos dijeron, no, vamos a hacerlo nosotros. Vamos para el 18. Que vio ganar a Shawn Michaels en el 96. Es Dominic. Y del día del juicio. Dominic está llegando, pero... ¿Con la máscara del padre? Ay, no puede ser. ¿Tú crees que esto tenga que ver con...? Esto es No puede ser.
del irrespeto, por favor. Chico, pregúntate mejor dónde está Rey. ¿Dónde está asco. Rey? Me parece bastante obvio, no te hagas el inocente. No. Esto es asqueroso Aquí no. de parte de... Mira, está rompiendo la máscara. Sacaron a No. Aquí no es como para que hagamos conjeturas. No, por favor. No hagamos conjeturas. Todo está en puntos suspensivos. No. Es muy Estoy peligroso lo que completa podamos y decir. absolutamente asqueado. Mira lo que está haciendo. ¿Cómo se atreve a romper la máscara de su padre? Chico, No, esto es un olvídate asco, de la es un máscara, asco. que la máscara no siente. Yo quiero saber dónde está el padre. Eso es lo que me importa. Por favor. Yo sé que sos un símbolo valiosísimo, pero me importa más saber dónde y cómo está Rey. Mira, no lo voy a hablar más porque está empezando a sacudirme más de lo que debería permitirlo, pero esto es... Me voy a concentrar en el ring. ¿En qué Gargano acaba de recibir ese guatapanazo? Qué impacto horripilante para Johnny Gargano en el esquinero. McIntyre está a punto de salir. Dominic haciendo de la suya. Ya voy a entrar cuando quiera. Déjenme calentar un poquito. Claro, que ahora está con caliente. truquitos, ¿no? Como cuando yo canto. El que dijo que Eddie Guerrero mi. fue el Dominic Mysterio de su era. Tiene Por derecho. favor. Tiene derecho porque la historia dice que a lo mejor ese hombre hasta fue su padre. Yo no lo sé. Y mira el Yo otro. no lo sé. Mira el otro. Yo La lucha no de lo custodia sabemos cómo terminó. No me Yo vengas no con lo eso. sé. Yo no lo sé. No nos metamos en familias ajenas, que esa familia ya está bastante Bueno, eso lo estás haciendo tú. destruida. Yo, incapaz. No me voy a encender. No me voy a encender. Incapaz. Oh, linda la intervención de Seth Ricky Rollins. Déjalo, Sheamus. ¿Aquí van a sacar a Johnny? Sí. A Johnny. Mira cómo se ancla. Es que es increíble este hombre. Oh, mira cómo se ancló. Dominic. Como que no está muy impresionado Sheamus, ¿no? Como que no se estaba enterando. Él estaba Vamos para el regalando 19. golpes. Vamos para el 19. Y Sheamus decía, hay como un mosquito por ahí. 19 que vio ganar en el pasado a John Cena y a Roman Reigns, nuestro campeón indiscutido universal de WWE. Bueno, vas a cantar, ¿no? ¿Trajiste la guitarra? Bueno, yo esperaría que él nos serenateara aquí, se lanzara una buena canción. Oye, Pero es un problema que viene con la guitarra. esto es sin descalificaciones y me preocupa Por eso. muchísimo. Me preocupa muchísimo. Bueno, el universo canta con Elias. Vamos a ver. Y me pregunto cómo estará Ezequiel. Espero que le vaya bien. Ay, por favor, no comencemos con esta guarandinga otra El vez. hermano menor del Ay, Arias, sí. por favor. No, yo esta mañana desayuné con Elrod antes de la previa. Estuve comiendo con él. El pequeñín, sí, Sí. nunca lo he conocido, fíjate, no he tenido el placer. Claro, no lo vas a conocer porque no existe. ¿Cómo que no? Pero si no acabas de decir que comiste con él, ve cómo te enredas. Mira, mejor me... Ya vi- ¡No me remito a lo que estoy viendo! ¿Por qué contra Gunther? Oye, pero ¿por qué le haces una guitarra? ¿Por qué hay que desperdiciar una guitarra? Bueno, y 2 besos de Glasgow. Bueno, digo, uno y de pobre Glasgow y otro falta de de otra parte, Gunther, porque nada vino de en contra de Sheamus. Gunther. ¡Ay! 3, 2, 1 y... ¡Oh, pobre Claymore! No lo con volvemos Brock a ver. Kick. No lo volvemos a ver. De esta no vuelve a cantar. Sí, a lo mejor, no sé, si le pide una chambita a Hardy para que cante con él como corista, tiene suerte. Bueno, ya sabemos quién tampoco va a cantar. Voy para el WrestleMania. Era una canción bonita que había inventado él. Sí, pero como que ya se quedó sin coro. Sí, vamos para el 20, vamos Mira. para el 20. Dominic Mysterio recibiendo golpes, a punto de ser eliminado mientras viene aquí el número 20. ¡Oh, día del juicio también dice presente! ¡Ah! Este hombre es otra cosa, papá. Nuestro primer campeón universal, el increíble príncipe de príncipes. Tú sabes que mis abdominales lucen exactamente igual. Sí. Sí, es que tengo una camiseta con una foto de Sí, eso. yo te la he visto, Pero con suerte, de aquí a 50 años. Tal vez. Sí. Amigos, esto puede ser muy interesante. Si por alguna razón los 4 miembros del Día del Juicio, sí, dije bien, 4, incluyendo a Mami, estuvieran presentes, uy, la ayudita puede ser muy buena para el Mami equipo. fácilmente podría entrar a esto. Mami, sí, ¿por qué no? Si la historia lo ha hecho, ella puede repetirlo. Y ahí, oh, desde tempranito. Cuidado, que Y mira, son Sheamus 2 pesados diciendo, contra ti. ¿va a sacar a quién? No. Uy, wow. ¡Oh, Dios mío! Directamente. Viene fresquito como lechuga. Y me encanta el atavío que presentó ayer y hoy.
Seth freaking Rollins. Bien tejano. No, pero espérate, Johnny, tómalo por el lado amable. Sí, ¡No! güey. ¡Ay, Dios mío, casi lo saca! Casi lo saca. Oye, ¿y Dominic está mirando o qué? Dominic está con Te estrategia. digo. Oye, me Slim escuchó, play a su parece. manera. Lo hizo Dominic para que tú sigas abriendo tu bocota. Bueno, Sácalo, 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 sácalo. Que digamos que el ha muchachito- jorobado demasiado. Sácalo. Tiene mucho talento directo este al rostro, hombre. dos consecutivos. Además que lo haga con la zurda, ¿no? Más peligroso. ¡Oh! ¿Cómo lo intercepta? Ahora sí. Gracias Ya, por venir, ahora sí. señor. Gracias por venir. No nos llame. Nosotros lo llamaremos si lo necesitamos. Mira, las bestias peleoneras. Esta vez con McIntyre frente al día del juicio. Extendiendo la derecha, por favor. ¿Crees que McIntyre va a caer en esa? Y ahí está. ¡Toma, hombre! ¿Tienes el 21? Y el número 1 sigue en esto, Gunther, pero... No. No. El 2 veces miembro del Salón de la Fama. Five time. ¿Cuántas veces ya lo dije? Bueno, tienes que decir los 5, creo que llegaste a 3, pero este hombre, además de ser la voz actual de NXT, sin quitarle nada a Vic Joseph, aquí está. ¿Qué te parece, Babote? Bueno, amigos, esta sí que no me la esperaba. Espero que la reina Charmel rece por él, porque no dudo del talento de este hombre, pero está en capacidad ahora en su carrera de enfrentarse a lo que está en el ring. Pero si mira cómo luce, este hombre puede hacer esto hasta No, no. después de que muera. Es Luce increíble. muy bien. Mi pregunta es cómo podría lucir después que lo saquen volando. Esa es mi preocupación. Y aquí está. Se adelanta Finn. Oh, mira la patada cruzada, clásica. Ya va Dominic, que a lo mejor nos regala el tropito con Dominic. suerte. Mira, Dominic se ha codeado de superestrellas toda su vida, pero de esas a meterse con Booker, tipo. Mire, se lo guardó porque él estuvo en el kickoff de Royal Rumble y no dijo nada. No se le escapó ni una palabrita. Urinagui Escogió a sus bonita. favoritos para ganar. Míralo, míralo. Ay, Jerry lo va a hacer, Jerry lo va a hacer. Sí. Lo va a hacer. El trompito lo va a hacer. Clásico. No. ¡Ey, Gunther! No. Sí, venga a respetar a mi ring. Le dijo, venga a respetar a mi ring. Esta lona es sagrada, papá. No puedo estar dando esa vueltita. No. ¡Ay, la ese trompo! En otra parte que no sea la uña ni en el ring. Por favor. El número 1 todavía. Qué innecesario, Gunther. Bueno, por lo menos hizo el trompito. Número 22 que vio ganar a Triple H y justamente a Sheamus en el pasado. El día del juicio Vamos. completo va a Vamos. estar envuelto en este Vamos. combate ahora. Y esto se acaba de complicar. Sería maravilloso para la carrera de este hombre, no solamente de forma personal, sino para su agrupación en este momento. Son 3 juntos. Y mira, Dominic, Finn ¡Wow! y Priest. y se da cuenta de lo que significa su entrada en este momento. ¡Claro! Damian Priest y va directo al grano. ¿Viste cómo iba corriendo sin perder tiempo, viendo lo que estaba pasando en el ring? Ahora qué increíble, porque muchos de los grandes favoritos ya no están aquí. Por ejemplo, la Bestia Vaquera y el Todopoderoso. Increíble pensar que hayan sido eliminados ya. ¿Y de qué manera? Sobre todo la manera en que Bobby se deshizo de Lesnar. No, y lo que hizo Seth freaking Rollins, papá. Eso también es valiosísimo. ¡Wow! ¿Viste la espalda de Gunther luego del guitarrazo? Pobre individuo. Pero es que Gunther tiene muchísimo tiempo. De hecho, repetimos, es el que entró de primero. Vamos, Y y aquí aquí sigue. está todavía dando la talla. Bueno, amigos. Ahí está. Ey, cuidado contra una callejera. Y prefiere aterrizaje en la rodilla. Super machetazo de pierna de este arte marcialista. Ahora vienen las combinaciones, el trabajo en equipo y eso no lo va a poder evitar nadie. Estamos 23. en unos 40 minutos de combate aquí. Número que ¿Y vio dónde ganar viene? a la víbora Randy Orton. ¡Huepa! El que faltaba comenzó más guachafita porque el que estaba ya salió volando. Montez Ford uniéndose a la carga. Es una gran oportunidad, hablando muy en serio para este muchacho. Siempre lo vemos unido a Angelo Dawkins,
pero sabemos que tiene un potencial ilimitado individualmente y ganar de esta manera para ir a WrestleMania como evento estelar puede cambiarle completamente la dirección a su carrera. Mira, para muchos, incluyéndome, tiene todo lo necesario para ser campeón mundial, campeón universal, campeón de WWE, lo que le dé la gana en el momento que le dé la gana. Montez Ford es una estrella, superestrella a otro nivel. Otro nivel. Por encima de la superior, catapulta. ¡Ey! Cuidado, Dom, cuidado, Dom. ¡Oh, gomamazo para Dom directamente al rostro! Y no hay quien puede ayudarlo. Se mete como puede. ¡Ey, Damien! ¡Wow! ¡Ay! Búscate una muerte natural. ¡Oh! Sin embargo, con las patadas lo remata. No pensé que podía hacerlo. Y Finn dijo, con mis hermanos no te metas. ¡Fuera para la calle! No. Uy, No pudo. Continuidad. Oye, y el efecto látigo por la manera en que cayó, pero así como me fui, aquí estoy. Persignado y todo. ¡Oh! ¡Qué guamazo al rostro del príncipe Finn Balor! Es una mezcla entre el hombre araña, Superman Mira, y cualquier otro superhéroe. Al sur del cielo, pero para afuera. Para afuera. ¡No! ¡Wow! Te lo estoy diciendo, papá. El día del juicio viene con todo. Wow. El día del juicio. Señoras y señores. Véanlo. Es una gran posibilidad. Que fue insultante, de parte de Damian Priest. Bien hecho, entonces. Número 24. Un número con grandes ganadores. Stone Cold Steve Austin, Hulk Hogan, La Roca. ¡No! ¡Edge! ¡No! ¡El papá del día del juicio! ¡Ay, Santa Mayuya bendita de la pata arrastrada otra vez! Y creo que este sí es el día del juicio. El hombre que se vio obligado a pronunciar las palabras "me rindo". Algo completa y absolutamente impensable. Todo para defender a su Beth Phoenix. El hombre que creó el día del juicio está aquí para finalmente destruirlo. Nunca olvidaré ese año en el 2020 cuando regresa para sorpresa de todos y se quiso caer todo el universo de WWE. Lanza para Damian Priest. Ay, cuidado, Finn. Lanza para Finn Balor. Y mira por ahí va Dominic, cuidado. Dominic era uno de los originales de este berenjenal, ¿te acuerdas? Vamos, 619. No, lanza también para él, para los tres. Que llegue el desquite. Las lanzas están a descuento y ahora se va Damian Priest a volar. Qué mal momento para vengarse. Saca Damian Priest. Saca Finn Balor. Qué mal momento para vengarse. ¿Por qué hoy? Iban tan duros hacia la final. Solo le queda uno de parte del día del juicio que está caído y adolorido, pero ahora se está midiendo cara a cara con Seth freaking Rollins. ¿Tú te imaginas que Edge repita la historia? ¿Tú te imaginas que vuelva a ganar aquí? Vamos, lo que te puedo decir es, ¿podrías dudarlo? Porque yo no. El primer ganador de Money in the Bank en la historia, pero espérate, ya va, conversa con él. ¡Ey! No. Ya está. Y aquí no hay descalificaciones. Lo sacaron. Claro. Lo sacaron y Dom sigue vivo. Lo más importante de un buen guerrero es siempre tener un buen plan de ataque, pero como atacas sabes que te pueden atacar a ti. Y tienes que tener también plan de defensa. Les están exigiendo que se vayan, pero lograron sacarse del camino a Edge. Y ahora queda Dominic Mysterio, quien ha estado huyendo durante el combate un montón. Pero mira, ¿te imaginas? Termina ganando. El 14 veces campeón triple corona Edge ya no va para WrestleMania. A-Town. Oh, el futuro que es el presente, Jerry Soto. A-Town down. Nuestro campeón de los Estados Unidos. 2 veces campeón, es el ahora, es el para siempre. Y ahora para siempre Edge va a ir detrás del día del juicio. Mira, pero ¿qué tiene que ver en todo esto? Austin Theory. ¡Wow! Qué mala fe la de Edge. Si él es miembro del Salón de la Fama, él no está para esto. Y viste Theory diciendo, arréglense entre ustedes, yo en esta no me meto. Yo llego cuando llegue. Está poseído Edge y lo culpas. Marcelo, lo culpas. Después de lo que el día del juicio le hizo. Después de la manera en que lo traicionaron. Sí lo culpa, porque él vino no solamente a fastidiarle la vida. Ay, vino mami. Fastidiarle la vida a 3 elementos que posiblemente podían llevar todo para su casa y ganar esta noche. Si no, él viene más pendiente de la venganza. No. ¡Atrás! ¡La clamazona! Te lo dije. Cuidado. Para defenderla a ella. Fue que dijo me rindo y ahora
Cuidado, Rhea, que tú eres una de las favoritas para ganar la batalla real femenina, que te van a desguañengar, que esta mujer es demasiado fuerte. La partió por la mitad. Y va a llegar adolorida la batalla real si es que llega. Aquí vienen a detener la acción y los ataques. ¡Wow! Que haga su trabajo, Dan Pierce. ¿Qué está pasando aquí? Demasiados elementos combustibles en el mismo lugar a la misma vez. Edge vino a sabotear y no a ganar, y eso es lo que me molesta. Él es una superestrella única a nivel de historia y él puede repetir su hazaña, no tiene que venir a fastidiar a nadie. Bueno, el combate continúa. Dominic sigue vivo. Yo me lo gocé, para mí estuvo muy bien la labor de Edge. Que no. Se sacó una espina del costado y me hubiese encantado que se hubiese sacado otra. Dominic todavía es La mejor forma era ganando él para callar a los demás. Esto parece ser un mal momento para estar dentro de la batalla, porque aquí viene el gigante nigeriano. Ay, me ha acompañado con MVP. Este es un número que tampoco ha dado ganadores. 412 libras, 7 pies, 3 pulgadas de altura. Olvídate de si el número ha dado ganadores o no ha dado ganadores. ¡Eso más! Bueno, por eso lo digo, porque a lo mejor este hombre cambia la historia y ahora sí va a dar un ganador. Es un gran favorito porque tiene razones para hacerlo. No sé si tenga todo lo necesario para ganarle a nivel mental a las estrellas que están en el ring, que son consagrados. No solamente como superestrellas y ganadores de campeonatos, sino como estrategas. De eso se trata esta noche. Puede ser su momento de realmente empezar a labrar su carrera, de empezar a demostrar que Omos es el próximo gran campeón en A mí me dijo WWE. hoy en la previa Charlotte Flair que lo más importante para que una superestrella gane es la resistencia. Y no tengo por qué no creerle. De hecho, ella ganó ya Royal Rumble. Hay que dosificarlo todo. ¡Oh, mira el gigante nigeriano! Arrollador desde que llega. ¿Cómo? Pero si mira esto. Ay, Dios mío, pobre Dominic. Mira lo que le quedaba esto. Lo terminó de perder. Super contador, una callejera para el campeón de los Estados Unidos, campeón intercontinental. Salte de la mira, salte de la Y mira. cayendo desde allá arriba. Gunther Es no que le es tiene demasiado miedo. valiente, es demasiado valiente. Gunther es el número 1 y va aquí a meterse Claro, con por ese eso lo pequeño. digo, lo de la resistencia, lo que nos señaló Charlotte Flair. Cerca de una hora ya en la batalla real. Gunther. ¡Sí! ¡Super Urinagi, Dios mío! ¡Garra contra lona! Y ahí está ladrando básicamente. Diciendo lo que le da la gana mientras los vea todos tendidos a su alrededor. Un número muy importante en la historia. ¡El gigante! Ha visto ganar a Big John Studd, a Yokozuna, a Bret Hart, con Steve Austin, y ahora podría haber un Monster. Ahora hay choque de gigantes, choque de monstruos, y esto me da como que un déjà vu de Arabia Saudita. Sí. Y es algo que todos queríamos ver, obviamente. Este nivel de pesos pesados. Definitivamente un hombre, y además que está a punto de tener una posición privilegiada buscando los campeonatos en pareja de SmackDown al lado de su recién pana Ricochet. Pero mira cómo sigue dominando completamente a más mientras no le quita los ojos de encima a Braun Strowman. Y el monstruo entre monstruos va rapidito pero con calma, concentrado. Vamos, tú debes estar en este ring conmigo y piensas que vas a estar aquí. ¿Qué tú crees que quiere esta gente? ¿Qué tú te crees? Ay. Amigos, las Ay, palabras pueden ser muy hirientes, pero así no se ganan combates como estos. Aunque puedes debilitar mentalmente a tu oponente, los puños debilitan más. Y aquí lo estamos viendo. Dos gigantes enfrentados. Cuchillos a la garganta. Y ¡wow! ¡Au! La experiencia de este hombre que ha sido hasta campeón universal. ¿Le va a repetir la dosis? Él duda del poder de su propia derecha. Eso es lo que acaba de causar aún más en Braun Vas Strowman. a recibir estos puños. Mira de lo que se libró. ¡Y tazo para sacar al gigante nigeriano! Esto no se lo va a perdonar MVP jamás. Jamás. Jamás ex campeón en pareja. Fuera para la calle. ¡Qué guamazo! ¡No! Noqueó a Gunther. Patada también tiene. ¡Oh, Dios mío! Para el pobre Austin Theory. Era qué logro el de Braun Strowman y estarán todos aquí agradeciéndole, diciendo, muchachito, gracias por quitarnos ese problemón de encima. Oye, no se te olvide que en el pasado Seth Ricky Rollins fue tu amigo. Braun. Dijiste el pasado, Claro. recálcalo.
Esto es una batalla real, por más panas que hayan sido. Fueron campeones en pareja de Raw. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Exacto, solo cenizas. Y Oye, se van chico, con el pero viento. ve el lado ¿Qué te positivo puedo de las decir? cosas. Es la batalla real. Bueno, ¿Qué le va a decir? todavía- tú eres mi panita. Está bien. Llega al evento central de WrestleMania tú. Oye, pero con tanto pollo que hay para comer, ¿por qué te vas a comer entonces la perdiz que no te ha hecho nada? Bueno, es que él se va a comer el pollo, la perdiz, Eso el sí es verdad. steak, las papas y todo lo que hay en la mesa, por favor. Vamos. Otro más. Ricochet, justamente del hombre que acabo de hablar, que está buscando los campeonatos de pareja de SmackDown al lado del monstruo. Un número muy importante, Jerry, porque nos ha dado como ganadores a Batista. Oye, 2 veces. A Becky Lynch, a Ronda Rousey. Y ahora Ricochet con una gran oportunidad, no solo por entrar en ese número, sino porque su pana Braun Strowman está ahí. Claro. Y mira, están ya como lanzando órdenes y preparándose para mucho. A Dominic directamente en el esquinero. Qué gran oportunidad para Dominic. Estar aquí en este momento es bueno.com para su carrera. Qué equipazo. Ay. Ni lo movieron. Ay. Ni lo Cuidado. movieron. Qué pescosa directamente en la barbilla y remata Ricochet. Braun Strowman es un muro. ¡Ay! Ajá. Lo hicieron Mira. impactar a su propio compañero de equipo. El hecho de que estén todavía Sheamus y McIntyre haciendo pareja hasta este momento es preocupante. ¡Ay! Lo sacaron. Y claro, Sheamus entró de segundo, así que tampoco se le pueden quitar. ¡Claro! No, hace McIntyre en el número 9 y están haciendo lo que les da la Ajá. gana. Mira cómo tienen al monstruo. Ahí Y hay está, pecho, ahí hay pecho. Esto es en estéreo. Ahí hay pecho. 2, o más bien 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ah, no, ya iba a 15 porque se desniveló la cosa. El campeón intercontinental. ¡Ay! Se va a quitar del camino. A McIntyre, pero Sheamus lo defiende. Ay. Lo defiende. Y estaba hasta un poco confundido McIntyre, no sabía Lo si iba para afuera o para adentro. defiende. No puedo creerlo, pero si esto es cada hombre por su cuenta y hasta ayer se odiaban. Bueno, para empezar tienes que quedar impresionado con que pude contar en pares. Yo estoy impresionado con mi matemática. Vamos a empezar por ahí. Mira, de verdad ni caso te hice. Como dices tanto disparate, no pensé que era importante. A veces eso es sabio, a veces. ¡Ay! Sabio puede ser lo que está haciendo en este momento Seth freaking Rollins, sacando uno de los favoritos. El Va a caer, joven. mira, va a caer el ahora. El presente va a ser el adiós, chaito. El joven Ah, que no es niño, ojo, que no es ningún muchachillo. No. Y obviamente han batallado tanto por el título de los Estados Unidos que Seth ya no lo soporta. Bueno, no se soportan desde hace rato. Eso también es verdad. Bueno, ¿alguien soporta a Austin Theory? ¿Quién no lo soporta? Ese es un ángel. Un muchacho que sabe el valor que tiene. Lo que pasa es que la gente es envidiosa. ¡Ey! Otra vez defendiendo a Sheamus. ¡Ay, qué lástima me da! ¡Ay, qué lástima me da, Gunther! Acaba a los de dos. sacarlos a A los los dos. Gunther, papá, ha sido la revelación hasta ahora de esta batalla real. ¿Quién viene? El 29 que vio ganar a Brock Lesnar y a Edge. Ay. Bueno, amigos, ¿qué les puedo decir que no sepan de este individuo? El hombre que se lució en la lucha contra nuestro caballo Roman Reigns del otro lado del charco de Arabia Saudita. El universo ha estado impresionado con este muchacho. ¿Te imaginas? Regresé y lo he dicho siempre. No soy fanático número 1 de este individuo, sino todo lo contrario. Pero no le puedo quitar que lo que ha hecho en el ring, por pocos combates que sean, es impresionante. Dos. Uno que no le agradeció nunca a mí, que lo puso en el mapa. Y lo que hizo contra Roman Reigns, de verdad, debo decirlo, es como para impresionar. Es un foráneo. Es un foráneo. Si todos, Pero es si el todos se unen, foco de todos los que están en el cuadrilátero. si todos se unen a sacarlo, me parece Sí. muy buena decisión. Sí, Muy bien. la verdad que sí. Sí. A mi casa tú Me no dio vienes a risa otra mandar. vez. No puedo evitar que, bueno, no estoy sintiendo nada por lo que estoy viendo, excepto que me gusta. Vamos a dejarlo ahí, que Mira. parece que se va como llegó. Te voy a decir, sin ¿Ves? embargo, Que algo. tiene Como te talento. digo una cosa, te digo la otra. A mí lo que me importa es que el que gane nos dé a todos un gran evento estelar en WrestleMania. ¡Mira este hombre cómo se Wow. lanza por encima de la superior! Eso es lo que yo busco, que gane el que nos va a regalar un evento histórico en WrestleMania. Mira. Ay, la fuerza de Gunther, la fuerza de Wow. Gunther, la fuerza de Gunther.
¿Cómo Gunther tiene toda esta fuerza en este punto del combate? Este muchacho viene entrando, es muy joven y eso todo lo cambia. Además está empeñado en decir, yo puedo hacerlo mejor o quizás llevar esto a un nivel donde nunca antes ha ido. Si lo agarra. Si lo agarra el monstruo de monstruos. Míralo como pugilista. Gran talento. Sabemos que es un gran pugilista también. Y ¡ay! Pero así se va. Peor. Mejor que lo sacara. Contra lona corrediza. Mejor que lo sacara. ¡Wow! Estrella Fugaz con plancha. Uniditos, papá. Uniditos de la mano. Y creo que Logan Paul hasta aquí llegó. No lo pudo sacar por encima de la superior. No. Bueno, sigamos. Que falta gente. Aquí viene el número 30. ¿Quién es? El más esperado por todos, la pesadilla americana, el gran Cody Rhodes, haciendo entrada a Royal Rumble 2023 con el número 30. Nos llevó a vivir una noche tan emocionante como espeluznante e increíblemente alucinante que recordaremos para siempre en Hell in a Cell, y se levanta de las profundidades del fuego infernal para llegar a Royal Rumble. ¿Será que logra recomenzar su sueño para llevarlo a una realidad? Está por verse porque el pectoral está en su sitio. Los corazones del universo de WWE están con grandes nombres como el Undertaker, John Cena, Triple H, Brock Lesnar. Todos han conseguido su pasaje a WrestleMania con este número privilegiado, número 30. Y viene con sed de conseguir en WrestleMania lo que la historia le debe, lo que la historia le ha quitado. Y ¡corre precioso para el campeón de los Estados Unidos! Cody Cutter directo, empezando la pachanga. Y ahí está, mira, algún afortunado va a ser dueño de eso ahora. Uno de los mejores seres humanos de esta industria, y en el ring el talento de este muchacho definitivamente apenas florece. Mira a Dominic Mysterio, fajado de tú a tú a los Eddie Guerrero contra la pesadilla americana. Y no sé si estar orgulloso o asqueado mientras se burla casi de la industria. Y mira, no hay tercer amigo. Cruce de caminos. No llegó el tercer panita, pero sí cruce de caminos y se va a volar. Pero Dominic lo hizo muy bien y el padre tiene que aplaudirlo. Oye, ¿dónde está Rey? Mira, no me lo recuerdes. Yo tampoco quiero recordarlo, pero es que necesito saberlo. ¡Qué impacto del monstruo de monstruos! Super bombazo. Gunther vivo todavía con el número 1. Miren la fuerza de este hombre. ¿Y cómo? Pero cómo todavía tiene tanta fuerza. Esto no es verdad, me están mintiendo, esto no lo estoy viendo. No es humano lo que está haciendo Gunther, no lo sin embargo, es. mira Ricochet cómo viene a defender los honores de su pana. Y ahora el campeón de Estados Unidos. Es tuyo. Mira cómo se salva. Por encima de la superior con buena patada. Cambió la dirección. Está vivo todavía, no lo logró sacar el monstruo. Está vivo todavía. A ver quién vuela más. Pues sí, vamos, se están midiendo y parece que van. ¡Oh! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Lo dibujaron en el aire, me quedará para la historia. No sé de qué funcionó para ninguno de los dos. Vean esto, familia, vean esto. Vean la longitud, el desplazamiento, la altura. El choque. Medirse así con un consagrado como Ricochet. Mira, pero va a pagar el precio, Ricochet. Sí, te quedó muy lindo, te lo voy a agradecer, pero de verdad no te quiero en mi camino. Es increíble, es impresionante lo que acaban de hacer Ricochet y Logan Paul. Un gran momento, histórico momento de Royal Rumble. Se acaba de escribir frente a nuestros ojos. Lo he visto 3 veces y la quijada no le he podido pegar hacia arriba. ¡El monstruo! ¡Lo saca! Y mira a Ricochet tratando de ayudar. ¡El y se fuera! fue. Esto no le va a gustar ni un poquito a Ricochet, ¿sabes? Sí, viene a vengarlo. Hace el columpio.
Sería horrible para Cody después de todo lo que tuvo que sufrir para regresar. Poniéndole fuerza, se ancla Ricochet, ahora debilitando a la pesadilla estadounidense. ¡Pero mira para la Austin calle! Theory! Austin Theory, este joven es el presente. Que nadie lo olvide, Ricochet. Lo siento. Ráscate si te pica para Theory. Igual lo que se tienen que concentrar es en quién queda y no en quién se fue. Y eso es lo que está haciendo Cody Rhodes. Tiene que tener cuidado Cody Rhodes porque Aquí está un hombre que lo odia y no voy a mencionar su nombre porque es obvio de quién hablo y puede ser muy peligroso para tu El regreso. hombre que tiene 3 derrotas consecutivas ante Cody Rhodes. Olvídate, el hombre que lo sacó por refleja- mucho tiempo hizo que tuviera que operarse un pectoral que se le desgarró del hueso. Te hago el mapita. ¡Cuidado! directamente al abdomen, ¿lo viste? Viene por encima de la superior y... Se la sabe toda, Sunset ¿sabes? Flip y tiene Vamos. directamente el letrero de WrestleMania en la vista, pisotón del visionario, el revolucionario Cody con lazo para el remate sacando a Austin Theory. Para mí uno de los grandes favoritos, este muchacho. Y esto con asistencia del propio Seth Rollins. Amigos, Ay, ay, ay. esto lo vamos a recoger donde lo dejamos. Y además, el ingrediente de Gunther le da cierto picante especial a este plato que nos vamos a devorar. Ay, ay, ay. Ahora sí. Ahora sí que sí. No puedo creer que Gunther está aquí todavía. Mira cómo le grita. No me vas a robar mis candilejas, mi luz 2 veces. Escúchalos a ellos. Escúchalos a ellos. No me vas a robar mi lugar otra vez. Amigos, ¿Quieres ir? Vamos a hacer esto. Y se les olvida que Gunther está aquí. ¿quién lo quiere más? ¿Quién lo quiere más? No pueden eliminar a un gran ingrediente, repito, que se llama Gunther, con el número 1 y sigue todavía dando la talla en la contienda. Se van a unir, porque en el fondo ellos saben que ellos son los que se van a dividir ese momento de gloria, que Gunther está de más. ¡Clásico! El enemigo de mi enemigo es con mi el amigo. puño, sea con patada. Y- Ay, ¡Oh, ay, ay. pedigree para el campeón Gunther! Se van a unir. Se van a unir porque saben que son ellos dos los que se merecen este momento. Y para el universo también. ¡No! ¡Ay, Dios mío! Dios mío. No. Sigue metiendo el dedo en la llaga. Compadre. Y esa frase significa mucho cuando se habla de estos dos. Y los dos son grandes discípulos de Triple H. Los dos. Los dos. Estamos hablando de que uno de estos hombres son 3 Imagínate. posibilidades para WrestleMania. Imagínate lo que significaría o va a significar para esto si es Cody Rhodes quien gana para Seth Rollins. A veces hay ese oponente al que no le puedes ganar. No puedes con él. ¿Será eso Cody Rhodes Mira, para mira, Seth mira, mira. Rollins? ¡Oh! Lo buscaba al estilo del padre. El sueño americano, Dusty Rhodes, lo bloquea. Seth freaking Rollins dice, es ahora o nunca. Es ahora o nunca. Te saqué del camino, regresaste y te voy a mandar afuera otra vez. Y... cruce de caminos. No, por encima se lo quita con la navajita. El pisotón no llega a casa. La patada directamente al rostro. Cuidado, cuidado, cuidado. Seth freaking Rollins enfocado. Tiene WrestleMania en la mira. Otro evento estelar en el escenario de escenarios. Y el pedigrí, el pedigrí, el pedigrí. ¡Y se nos había olvidado! Se nos había olvidado. Logan Paul. Logan Paul le ha comido los dulces a Seth freaking Rollins. Estaba yo metido en la acción entre ¡Claro! Cody y Seth y olvidamos por completo a este individuo. Mira la cara de Seth. Se hizo el Miss. Se hizo el Miss. Como quien no quiere la cosa, se fue a buscar florecitas en el parque y regresó con el ramo. ¿Quién, Seth? ¿Quién acaba de decir? Sacar a uno de los más grandes de este combate tan importante es algo que se vuelve a notar positivamente en Logan Paul para su carrera. Digo, no se va a notar bien en los libros de Seth freaking Rollins. Apuntando. Y ahí está. Ey, ya va. No Te lo digo, es que espérate, lo ha estudiado, espérate. ¿sabe No te tra- qué no. significa esto? No te tragues el aguacate antes de masticarlo, que te puedes atorar con la pepa. Quédate tranquilo, muchacho. Quédate tranquilo. Tienes a dos grandes ahí, a Cody Rhodes y a Gunther. Vamos, vamos. El cruce de caminos. El cruce de caminos se produce perfectamente bien. Cody Rhodes. Cody Funcionó, lo va a Rhodes. sacar, lo va a sacar. Para la calle. Ahora sí, clásico. Clásico. Se volvió a lucir. Ojo, se volvió a lucir. Pero no es él, el estelar de WrestleMania. Qué increíble, Jerry. El número 1
y el número 30. Los dos polos. Mira, Gunther no tiene nada que demostrar. Realmente impresionado desde el comienzo de su carrera. Y ahora estar en este punto, en este momento, que la decisión quede entre él y Cody Rhodes para cuál de los dos va al evento central de la vitrina de los inmortales. ¡Wow, Gunther! Loas, ¿para qué Loas merece? No se entregan premios para segundos puestos, desafortunadamente. ¿Sabes por qué? Porque no solamente este hombre ha demostrado que es un gran campeón intercontinental, sino que ha demostrado quién es, por qué está aquí y a dónde va. Pase lo que pase en la contienda, él lo ha dejado muy claro en esta batalla real. ¡Oh, qué machetazo todavía! Imperium. Y pensar que le dé ese rascate sí te pica, y uno no puede evitar pensar en que Cody Rhodes acaba de regresar mucho más temprano de lo anticipado. Sí. Ese pectoral estará como para recibir un machetazo como el que acaba de recibir. Bueno, compadre, y aquí otro recibe más. otro más. Es que Gunther no para. No olvidemos también el reinado que este hombre tuvo como campeón de NXT UK. Fue histórico. Este hombre, una vez que agarra el oro, no lo suelta. La verdad es absolutamente impresionante. Y oye, se merece el crédito. Qué gran demostración de Gunther. Ahora mira, tiene hasta de rodillas a Cody Rhodes, que fue el último en entrar. Y que vemos ya algunos vestigios de la contienda en el rostro de Cody, directamente en su boca. Es el Está momento. del otro lado, está Solo del tiene otro que lado, está aprovechar del la otro lado. situación. Cody va para... Oh. Sin embargo, ¿cómo lo evita Gunther con tremendo impacto al rostro de la pesadilla americana? Maestro, por poco paga el precio por ese patadón que le va hasta allá arriba. Pero no queda eliminado. Aquí está. Es increíble. ¡Qué noche histórica! ¡Ya! ¡De entrada! Mira. Hay que volver a recalcar. Estamos hablando de los dos polos, el número 1 y el número 30, papá. ¿Y viste lo que acaba de hacer? Es realmente único. Metódicamente, directamente a ese pectoral que sabe que fue quirúrgicamente reparado. Pero claro, es inteligente. Él no vino aquí sino a ganar. Es inteligente. Ay. Aunque no quiera hacerlo, tiene que hacerlo. Es su oportunidad de WrestleMania, de gloria. Ay. Dios, qué horrible, de verdad. Esta vez es peor ahí arriba, como lo está haciendo, como si fuera un tambor. ¡Wow! Estirándolo con toda su fuerza. Y esto no se trata de descalificaciones. No, no Está existe. casi fuera. Ay, Está casi fuera. Dios mío. Esto es de Gunther. Cody, con todo tu trabajo maravilloso para regresar a esta batalla real. Mira, haciéndolo sufrir, atacándole directamente el pectoral. Y ahora patada limpia. Fue lo mismo que hizo en su momento Seth freaking Rollins. Repetimos, no es lo más lindo ni lícito, pero es necesario cuando una superestrella quiere llegar a la gloria de WWE. Por eso no lo critico, por eso no lo censuro. Vamos, una hora atrás Gunther estaba dando cátedra de cómo se hacen las cosas en el ring. Y todavía está en esas. Y mira, ay, cuidado. Pero es que Cody, ¿para qué te montas allá arriba? Se lo haces más fácil. Hablando de montarse arriba. ¡Ay! ¡Se subieron los dos! Zona más que peligrosa para ambos. Horrible. Cuidado, el enganche puede ser hacia adentro, menos mal. Superplex de Gunther. Por lo menos fue hacia adentro. Porque si se iban los dos hacia afuera, era quién de los dos tocaba primero el piso. Y ahora el general del ring, Gunther, viéndose más cerca del evento central de WrestleMania, pateándolo como un perro, de manera asquerosa. Y Gunther sigue impresionando gratamente a nuestro universo. Hace poco relatábamos lo maravilloso del recuerdo que nos quedó de la lucha que se tuvo contra Sheamus, del otro lado del charco, en Arabia Saudita. Y ahora Gunther tratándolo como poca cosa, casi deshumanizando a la pesadilla estadounidense. Eso es lo que está buscando Gunther para salir de aquí. En Crown Jewel, me corrijo. La joya de la corona. Y esto es una joya también coronada, lo que acaba de hacer en este momento con este core. ¡Es el momento! ¡Lo logra! No. No lo hizo todavía. No lo logró todavía. No lo logró todavía. Estuvo bastante cerca de lograrlo. No. Esto como uno no va a estar al borde del asiento. No lo logró. No lo logró. Lo quiere, lo cantó desde su regreso. ¿Sabe cuál es su objetivo, Cody Rhodes? La increíble participación de Gunther no tiene paralelo. Sin embargo, Cody Rhodes viene súper enfocado, súper claro con lo que quiere. Y ahora no puede caminar bien Gunther. Por poco le rompe la rodilla. Y ahí, ay. Hablaba de Clash of the Castle y ahora hablo de Clash de Titanes. Choque de titanes, dos grandiosos. ¡Ay, no, Dios mío! ¡Ay, él lo va a hacer! ¡Esto es oro puro!
Parece que acabo de apagarle en este momento con ese super impacto bajo los sueños de WrestleMania. Gunther. Dispuesto a lo que sea, y te lo dije, lo estaba deshumanizando Gunther en su ataque y Cody Rhodes dijo, me cansé, hasta aquí, no me vas a tratar de esa manera. Sin embargo, me parece que no era necesario de parte de Cody Rhodes. Yo sé que todos los caminos conducen al destino que necesita y quiere. Sin embargo, Gunther no se rinde. Él tiene suficiente talento para no recurrir a esos momentos. ¿Y cómo se dispara de esa manera? ¡Super bombazo! Gunther, Dios mío, qué cátedra, qué poder, qué dominio, qué control. ¡Qué gran superestrella! Todavía le queda fuerza y mira, Lo sacó, otra lo sacó, vez lo sacó, cerca lo sacó. de eliminarlo. ¡Lo Ay, sacó! ay, ay. Estuvo cerquísima. Si esa palabra no existe, lo acabo de inventar y anótenla porque funciona. Y ahora directamente a los omoplatos, ablandándolo sea como sea, una gran ejecución de Gunther. Machetazo Por directamente al rostro. Impacto también desde afuera. Esta es la peor posición, Cody. Uy, 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 uy. Está en la peor posición. Super dormilona, ahí arriba. Lo quiere adormecer. Lo quiere adormecer para que no pueda engancharse, no pueda protegerse con las cuerdas. Vamos. Lo quiere adormecer. Lo puede debilitar tanto que caiga por Ya su está, propio ya está, peso. ya está. Ay, se desvanece. Se lo va a llevar, se lo va a llevar. Se desvanece. Si me voy al infierno, te llevo conmigo. Ay, ay, ay. Si me voy al Se lo infierno, te lleva, llevo conmigo. se lo lleva, se va. Dios mío, lo va a hacer, ¿Cuál lo va a de hacer, los dos tiene lo va a más? hacer. ¿Qué va? Gunther aguantándose y no cae ninguno de los Listo. dos. Sabía que se iba y prefirió irse para atrás, aunque terminara con la movida con tal de protegerse. ¡Bravo por él otra vez! Y pescosa al pecho directamente. Y ¡Qué con la machetazo! velocidad y la fuerza que llevaba En la en caída. el vuelo, no me Sí. quiero imaginar Ya el está. dolor que tiene que tener en el pecho. ¡Oh! ¡Lo mío! Cruce de caminos para el campeón Gunther. ¿Cómo es posible que todavía siga pretendiendo ponerse en Es pie Gunther. Es Gunther. ¡La hace fuera! Amigos, la pesadilla americana, Cody Rhodes está más cerca de lograr su sueño en WrestleMania. El ganador de la Batalla Real 2023. La pesadilla estadounidense. Cody Rhodes. Hay victorias y hay victorias. Y estoy seguro, me atrevo a asegurarlo, que no existe nadie que sea miembro de nuestro universo de WWE, que se encuentre en cualquier parte de este planeta, que esté en desacuerdo con que sea este hombre el ganador de la batalla real y sea este hombre quien tenga la oportunidad de un sueño maravilloso por él, por su familia, por su padre en WrestleMania. Gracias, Cody. Gracias, Cody. Esto empieza a lucir del libro para este hombre, quien tiene todas las de celebrar esta noche. Ahora sí que empieza el trabajo arduo, una difícil, larga recuperación que a la misma vez la hizo corta, precisamente por su pasión, por su entrega. Y aquí está esta noche y logra su cometido. Va al evento central de WrestleMania. El trabajo arduo, el amor por la profesión, la lealtad al universo y el cariño increíble que él siente por lo que hace, lo han coronado esta noche como ganador de la batalla real por primera vez en su carrera y le entregan una oportunidad titular maravillosa con la que ha soñado durante años. Cody Rhodes va a donde quiere estar, a la cima de WWE. Un momento muy emotivo, lo puedes ver en su rostro. De momento se dio cuenta de lo que significa esto, del trabajo, del camino, de los momentos que indicaban no, y este momento que indica sí.